Dios les bendiga una vez más. Vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Vamos a ir entonces al libro de Esther para mirar un poco lo que es el pueblo de Israel, porque miramos aquí un poco este mapa, porque aquí nos muestra lo que fue el antiguo imperio, el imperio Persia. Miramos entonces allí que Israel estuvo por aquí, por estos lados, cuando estuvieron cautivos en los tiempos de Esdras, Esther, Nehemías, y allí fue cuando fue especial porque ellos pidieron las peticiones para poder subir aquí de nuevo a adorar en Jerusalén y para volver a reconstruir el templo y volver a edificar la ciudad porque estaba todo caído, los muros. Entonces vemos allá Nehemías, Esdras regresando de nuevo a la cautividad para volver a reedificar aquí en esta partecita que es Israel y Jerusalén. Entonces vemos aquí un poquito el mapa de lo que es antiguamente este imperio Persia, y vemos allí el Mar Negro, también vemos por aquí el Mar Caspio, y por aquí está el Mar Rojo, por aquí entonces vemos el Mar Inferior, y vemos entonces allí el Mar Superior, que es el Mar Mediterráneo. Por aquí entonces vemos el conflicto que hay hoy. Vemos allí, por aquí está, por aquí en esta partecita está el conflicto con Israel. Vemos por acá Israel, esta tirita por acá. Entonces allí está la franja de Gaza, ¿sí? Vemos entonces allí a Hamas también, porque Hamas es el que está haciendo la guerra a Israel. Es importante ver todas estas cosas, ver las raíces del pueblo de Israel, porque aquí en Susa estaba Esther y aquí había un enemigo también. Y entonces vamos a mirar porque aquí estaba este enemigo que era Hamán, que era enemigo de los judíos. Entonces él allí le hizo oposición a los judíos, ¿sí? Porque él era un príncipe que venía de los descendientes de los amalecitas. Entonces él venía siendo Amán, el ageo, porque venía de allí, de esas raíces del rey Agag y también de los amalecitas. Recordemos a Amalek, porque Amalek se opuso acá cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el Mar Rojo. Recordemos aquí el Mar Rojo, estaban cruzando, y Amalek, que era descendiente de Esaú, era el nieto de Esaú, vino para hacerle frente a Israel allí. Y vemos entonces ahí ese conflicto, porque también hay un enemigo de Israel, hay muchos enemigos de Israel aquí alrededor del el pueblo de Israel. Entonces, para mirar un poquito este país que es Irán, porque Irán puede entrar en el conflicto en cualquier momento. Entonces vemos allí lo importante, porque este hombre era de aquí, era un príncipe que vino aquí para hacer la oposición a el pueblo de Dios, a los judíos que estaban aquí en este lugar. Entonces vemos aquí un poquito este mapa de lo que era el imperio Persia y todo lo que se gobernaba en ese tiempo. Entonces vamos a mirar allí un poco lo que es Esther, el capítulo 3. Allí Dios extendió su misericordia sobre el pueblo de los judíos, porque Amán tiró suertes y las suertes fueron a favor de Israel. Miramos Esther, capítulo 3. El rey Asuero engrandeció a Amán y lo honró y puso su silla sobre todos los que estaban con él. Y todos se humillaban y se inclinaban hacia Amán, pero Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba delante de Amán, y le preguntaban: ¿por qué traspasas la ley del rey? Y lo denunciaron a Amán, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira y procuró Amán destruir a todos los judíos que estaban en el reino de Susa. En Esther 3:7, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12,
del rey Asuero fue echada por, esto es, suerte, delante de Amán. Y dijo Amán al rey: hay un pueblo que no guarda las leyes delante del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. En Ester 3:10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, enemigo de los judíos, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino del rey Asuero. Luego que supo el decreto, Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y en cada provincia y lugar donde el rey había decretado, llegaba a los judíos, y tenían los judíos y temían gran luto, ayuno y lloro y lamentación hacían, y cilicio y ceniza eran la cama de muchos de los judíos. Ester intercede por el pueblo y convoca a un ayuno por 3 días al pueblo. Finalmente, Amán es invitado a un banquete para ser denunciado por la reina Ester. Ester, capítulo 7, la petición y la demanda de la reina Ester hacia Amán, enemigo de su pueblo. Mi demanda es, oh rey, porque hemos sido vendidos, y yo y mi pueblo, para ser destruidos, muertos y exterminados. Respondió el rey: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido tu corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán, enemigo de mi pueblo. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Allí vemos finalmente en Ester, el capítulo 7, donde Amán finalmente fue a la horca, en donde él había preparado la horca para Mardoqueo. Entonces vemos acá que Mardoqueo estaba del lado del pueblo de Israel, o sea, Mardoqueo fue el que representaba el pueblo de Israel, y Amán representando a el pueblo de Irán, porque era el antiguo Persia. Entonces vemos allí lo importante que es esto, porque finalmente él fue a la horca. Y también en Ester, el capítulo 9, vemos Ester capítulo 9, también que sus 10 hijos igualmente fueron sentenciados a la horca. Entonces allí es importante porque finalmente ellos fueron exterminados por el rey Asuero y por la petición que tuvo Ester. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.